Bueno, buenos días, les saludo con la paz, Señor. Qué gusto estar nuevamente aquí, en este pequeño lugar, pero donde queremos en esta mañana compartir nuevamente la palabra de Dios. Un gusto a las personas que nos visitan por primera vez. Mi hermana Elvira, que Dios la bendiga, qué gusto de verla. ¿Cómo se llama la señora que está al lado? Doña Isabel, qué gusto, bienvenida. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde. Espero que en esta mañana el Señor, conforme al propósito de Él, hable a nuestros corazones a través de su bendita palabra, a través de aquella que nos exhorta, de aquella que nos anima, de aquella que nos levanta, de aquella que nos dice que nuestro Rey vive y que Él sigue obrando conforme a su propósito en cada una de nuestras vidas. Por favor, me acompañan en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Capítulo 12, versículo 44 al 50. Y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Vamos a leer. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía decir y de lo que había de hablar. Y sé que este mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tomemos asiento. En este pasaje vemos que el Señor Jesús sigue confrontando acerca de la fe. Y creo que las confrontaciones acerca de la fe existirán desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Desde el huerto allá en Edén, ya la fe fue confrontada en dos personajes, en Eva y en Adán. Y esa fe confrontada en ellos llevó a una decisión de parte de ellos, de obedecer a Dios, a quien conocían, a quien amaban, a quien habían visto la bondad en toda la creación puesta a los pies de Adán y Eva, pues Dios les había dado esa capacidad de administrarla, y a aquel desconocido que se asomó de un momento a otro en el huerto y les dijo: ¿con qué Dios ha dicho? Satanás. Y desde ese entonces siempre la humanidad se ha visto confrontada ante la fe. Y los hijos de Dios no es una excepción. Nosotros como hijos de Dios, mucho más, que conocemos el Evangelio, que sabemos de la salvación como un producto de la gracia de Dios, de la misericordia, del amor, de la compasión, que un Dios, como cantamos, santo, santo y santo, que quiso manifestar su gloria en aquellos a quien escogió para salvar a sus hijos y presentarles el Evangelio de la gracia, de la salvación. Y por medio de ese Evangelio hoy poder conocer las riquezas y cada día más, conforme a Efesios 3:19, ir conociendo las profundidades, la longitud, la anchura del conocimiento de aquel que es el varón perfecto, que es Cristo. Y la fe siempre tendrá que ser valorada en nuestros corazones, siempre, siempre. Un hijo de Dios siempre tendrá la mayor prueba de la fe todos los días, de saber a quién cree y en quién confía. Lastimosamente nosotros como creyentes, la mayoría de ocasiones ponemos la fe y depositamos la confianza en aquello que vemos, nuestros recursos, el dinero que poseemos, las propiedades que tenemos, la salud, la familia, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de aquel que es dueño de la fe que hoy tenemos y que por gracia y misericordia ha sido depositada en nuestros corazones.
Es por eso que si en medio de los momentos buenos no aprendemos a ver a Cristo, seguro en los momentos malos no lo veremos tampoco. Y confiaremos más en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades. Y nos dejaremos vencer por el miedo, por el temor, por la angustia. Quitando nuestra mirada en aquel que es autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Nosotros en este pasaje que hemos leído, vemos al Hijo de Dios haciéndose manifiesto tanto a sus discípulos, porque había ahí discípulos, como aquellos que lo seguían, no porque Jesús era el Hijo de Dios, no porque confiaban que Él es el camino, la verdad y la vida, no porque confiaban que Él es la resurrección y la vida, sino porque ellos habían mirado los prodigios, los milagros, las obras grandes que Él había hecho. El versículo 12:44 nos habla acerca de este clamor que Jesús hace. Esta palabra clamor tiene que ver con proclamación, tiene que ver con alzar la voz. Y por eso al tema de esta mañana le he denominado la obediencia del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Que Él se despojó de todo lo que le pertenece. Él se despojó de ser Dios en el sentido de estar en su trono, no en el sentido de que Él alguna vez dejó de ser Dios, sino de los privilegios de ser Dios, y se puso en el cuerpo de un ser humano. Y un ser humano lábil, frágil en el sentido natural de la naturaleza humana, naciendo en un humilde pesebre, creciendo en un hogar humilde y haciendo trabajos que posiblemente un rey jamás haría, el hacer obra de ebanistería o carpintería. Un rey nunca haría eso, y menos dejaría que su hijo haga eso. Sin embargo, Él lo hizo, porque Él quería demostrar que podía vivir una vida en la naturaleza humana, una vida santa, pura, sin mancha, para convertirse, como hemos hablado, en el Cordero de Dios que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. La fe genuina, punto 1, es confiar absolutamente en Jesucristo. O sea, la fe no se manifiesta por creer en sí. Porque toda la gente, si usted le pregunta si cree en algo, cree. Yo creo que el negocio me va a salir bien. Yo creo que voy a concluir esta meta de estudios. Yo creo que voy a sacar mi profesión. Yo creo que me van a renovar el contrato. Yo creo que voy a salir adelante. Todo ser humano cree en algo. Dios diseñó al ser humano para ser un adorador por excelencia. Todo ser humano es adorador. Pero si el ser humano no adora al que debe de adorar correctamente, que es a Dios, seguro va a adorar al que es incorrecto. Si el ser humano no adora a la manera que Dios estableció en su palabra, ese ser humano igual va a adorar, pero de manera incorrecta, a un Dios incorrecto. Entonces nosotros debemos manifestarnos por confiar absolutamente en Jesucristo. Y se comienza a confiar absolutamente en Jesucristo, en su obra redentora. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque es el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente, el que le capacita para vivir una vida diferente, una vida de victoria. Es imposible tener una vida de victoria sin el Espíritu Santo de Dios. Es imposible pelear las batallas diarias de la vida. Perdonar, limpiarnos de rencor, de envidias, de celos, de odios, de detracciones, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si la palabra de Dios no habita abundantemente en nuestros corazones, ¿cómo podemos vivir unas vidas cristianas victoriosas y efectivas? La fe genuina es confiar absolutamente en Jesucristo, su obra magna, su muerte vicaria, su resurrección victoriosa, su intercesión eterna y perfecta, sentado a la derecha del trono de Dios. Pero no solamente en esa obra, sino en las promesas que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Por eso todas las promesas son sí y amén en Jesucristo.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo es, si permanecéis en mí, dijo el Señor, todo lo que pidáis a mi Padre, conforme a su voluntad, Él os dará. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Todo es en Cristo. La fe del Hijo de Dios no puede estar fuera de Jesucristo, no puede. La fe genuina es manifestada absolutamente en Jesucristo. El versículo 44 de Juan dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Esta palabra krazo, que significa proclamar, tiene que ver también con las mismas afirmaciones que Jesús hizo en Juan 7:28 y Juan 7:37. Y le leo. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz. La misma palabra, clamar. Cuando él alzaba la voz, no era para gritarle a alguien y ofenderle. No era para hacerle sentir menos o despreciable. Cuando él alzaba la voz, era para proclamar una verdad absoluta que su Padre le había enseñado a él, de la cual había escuchado los labios de su Padre. Cuando Jesús se levantaba y clamaba la voz, los discípulos que realmente le amaban y le conocían, ponían mucha atención, porque sabía que Jesús iba a decir una verdad absoluta. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Eso les decían los fariseos que tenían la ley, los escribas, que eran intérpretes de la ley. Ellos tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios. Y en el mundo usted lo que va a ver, gente que tiene una religión, pero no tiene una relación con Dios. Piensan que por pertenecer a la religión tradicional del pueblo latinoamericano y mundial, del cual entre comillas componen más de 3.000 millones de personas, piensan que van a ir al cielo. Es una gran mentira, es una falacia total. Y Jesús a los religiosos, a los que creían conocer a Dios, a los que tenían la ley, les dice, y vosotros no me conocéis. Juan 7:37 en cambio hace todo lo contrario, la afirmación, aquellos que sí creen en Él. Y dice la misma expresión. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz. Otra vez la palabra krazo. Clamó, proclamó, dijo una verdad, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la diferencia. El Señor Jesús en el capítulo 7 hace dos expresiones en el mismo sentido, con diferente fundamento. La una, al incrédulo, a aquel que no cree en el Hijo de Dios, aquel que de oídas le había oído, aquel que había visto milagros, prodigios y señales, pero que no podía creer en el Hijo de Dios. A él le dijo, ustedes no me conocen, porque no lo conocen a mi Padre, porque no me quieren conocer a mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, 3 años conmigo y me dices, muéstranos al Padre. El que cree en mí, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que no me conoce a mí, no conoce a mi Padre. Por eso es difícil conocer al Dios de la Biblia, sin conocer al Jesús de las Escrituras. Es imposible, no se puede. Toda la gente cree en un Dios, entre comillas, porque pertenece, entre comillas, a una religión. Pero son mentirosos, y le voy a decir por qué. Porque si no conocen a Cristo, no conocen al Padre. No conocen. Conocen a algún Dios al cual les han enseñado de encima en una religión, pero no conocen al Jesús de las Escrituras, por lo tanto no conocen al Dios de las Escrituras. A diferencia de los discípulos, que les dijo, el que tiene sed, venga a mí. ¿Quién tiene sed de Dios? ¿Quién tiene sed de Dios? Solamente aquel que ama a Jesús. Como el ciervo que brama por las corrientes de aguas, así clama la misma palabra. Mi alma por ti, Señor. Solo aquel que ama a Jesús tiene sed de la palabra de Dios.
tiene sed de congregarse, tiene sed de buscar de Dios. No importa lo que pueda pasar en su vida, no importa las complicaciones que tenga en su vida, no importa los problemas que tenga, no importa la gente que vaya. Ama a Jesús, ama a Dios. No ama a Jesús, no ama a Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, hermano. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a Jesús. Juan 12:45, le leo. Y el que me ve, ve al que me envió. Mucha gente quiere ver a Dios físicamente. Y dicen tener sueños. Yo soñé a Diosito así, con barbita larga, a Jesús que saltaba por ahí. ¿Es el Dios de la Biblia? Y por eso le han hecho retratos, le han hecho pinturas, le han hecho esculturas. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque no le conocen, hermano. No le conocen al Dios vivo. La Biblia dice: no te harás imagen, no solamente física, sino mental. Porque Dios es espíritu, nadie la ha visto. Él se mostró a la humanidad a través de Cristo. El que cree en el Hijo de Dios, cree en el Padre. El que no cree en el Hijo de Dios, no cree en el Padre. Señor Jesucristo los estaba confrontando con una verdad que Él sabía y conocía y había palpado desde los inicios de su ministerio. Y era que una gran cantidad de gente lo habían seguido, pero eran muy pocos los que creían en Él de verdad. Pues en versículos anteriores dice, versículo 42 y 43 dice: con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nosotros sabemos la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Son leyes de la entropía. Una ley de la entropía, es los que han estudiado física, es que todo cuerpo se va desgastando con el tiempo. Otra ley de la entropía es que toda causa tiene efecto. Si a mí alguien me pega un puñetazo en el ojo, es la causa. ¿Cuál es el efecto? Se me hincha el ojo, ¿sí o no? Toda causa tiene efecto. Si yo prendo la llama y pongo agua, es la causa. Prender, el efecto es que el agua se va a calentar. ¿Sí? Son leyes de la termodinámica y de la entropía. ¿Quién puso esas leyes? Dios. Y hay que saber cuándo puso esas leyes. Esas leyes no son eternas. Entonces, Dios es eterno. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan 12, 42 y 43, dice: porque amaban más la gloria de Dios y de los hombres. La causa da origen a una consecuencia. La causa era que por no ser expulsados, porque amaban los privilegios de su religión, porque amaban más la gloria de los hombres, la consecuencia era que ellos no confesaban quién era el Señor. Es decir, era una fe falsa, era una fe solo basada en la vista, en los milagros, en las sanidades. Ellos amaban la gloria de los hombres y amaban estar en las cenas con Jesús. Amaban estar cuando Jesús alimentaba a la multitud. Amaban cuando Jesús hacía milagros, porque decían: ve, ellos están con el que hace milagros. Amaban eso. Pero no amaban ser perseguidos a causa de la predicación del Evangelio. Pero no amaban vivir una vida santa, apegada a la palabra de Dios. Pero no amaban apartarse del mundo y vivir una santidad conforme a la palabra de Dios. Pero no amaban al Jesús de la Biblia. Pregunta en todo esto: ¿cómo es nuestra fe? Si Dios nos valora en este momento, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Tenemos la fe de los milagros, de la fama y de las cosas buenas? ¿O tenemos la fe de esa iglesia primitiva, en sus inicios, que moría a causa del nombre del Señor y que no le negaba al Señor, y que cuando eran perseguidos ellos se sentían dichosos, como Pedro, Juan,
y Jacobo, cuando salieron del pretorio, salieron de la sinagoga, y les dijeron: ustedes ya no prediquen en nombre de Dios. Y como no podían, no les comprobaron calza alguna, les golpearon, y ellos salieron felices. Dice la Escritura que ellos salieron gozosos de que habían sido tomados en cuenta por el Señor para ser perseguidos a causa del nombre del Señor. ¿De qué clase de cristianos somos? Punto 2. ¿Es confiar en que solo en Jesucristo hay luz? Jesús, la fe verdadera se manifiesta en que sí, debemos confiar en que solo en Jesucristo hay luz. Hermano, la religión no da luz, la religión da oscuridad. ¿Por qué creen que en el nombre de la religión se han hecho las peores atrocidades? ¿O no? En nombre de la religión mataron a más de 6 millones de judíos. En nombre de la religión y las famosas cruzadas asesinaron a un montón de personas. Quemaron a verdaderos cristianos en la hoguera, en nombre de la religión. Solo Jesucristo es la luz verdadera. Solo en Él hay luz. Versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre, vino al mundo. El Señor hace énfasis en algo que ya el mismo Evangelio había dado a conocer en sus inicios. En Juan 1:9 dice esto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículos 10 y 11. En el mundo estaba esta luz, y el mundo por él fue hecho, por esta luz que es Cristo. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús es la única luz. Yo soy la luz de este mundo. El que permanece en mí no andará en tinieblas. Bueno, queremos vivir una vida clara, diáfana, conforme a la palabra de Dios. Debemos seguir esa luz. Y no como dicen que cuando mueren ven una luz y le dicen: siga la luz. No, Cristo es la luz. Cristo es la verdad. Cristo es el único camino. Nuestras vidas tienen que resplandecer como resplandece Cristo en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que seguir esa luz. Si nosotros queremos vivir vidas victoriosas fuera de Cristo, no lo vamos a poder conseguir. Haga el experimento y no va a poder. ¿Sabe por qué fracasamos tantas veces en nuestra vida? Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que rechazar una tentación. ¿Sabe por qué? Porque no nos apegamos a la luz, que es Cristo, a su palabra. Por eso el apóstol Pablo llama a una renovación en la mente y en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos llama que nuestras vidas deben ser reformadas en la palabra de Dios. Porque los días son malos. Y los días que vienen van a ser peores. Y tenemos que estar confiados en que solo en Cristo podemos redimir el tiempo. Es decir, todos estábamos alguna vez en tinieblas. Y el Señor nos dio vista para que veamos a través de esa luz, que es Jesucristo y su palabra. El problema del hombre ciego en lo natural no es la ausencia de luz, pues la luz existe y está ahí la luz. Y si aumentaran en el cuarto donde está un hombre ciego mayor intensidad de luz, igualmente él no vería, porque está ciego. Él necesita no más luz. ¿Qué necesita él? Recibir la vista. Lo mismo es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios es ciego y no puede apreciar a Jesucristo y amarlo. Él no necesita que le mejoremos la vida. Él necesita recibir vista. Cuando él reciba vista, podrá apreciar a Jesucristo, a su palabra, y podrá apreciar a Dios. Mientras tanto, él no tiene capacidad. La luz sin Cristo no puede llegar al ciego. El ciego necesita recibir vista. Solamente si él recibe la vista podrá apreciar a Jesucristo, que es la luz verdadera. Eso estaba enseñando Jesús en resumen. Por eso el hombre natural odia a Dios. Tú decís, no lo odia, sí lo odia a Dios. Y odia tanto a Dios que se ha hecho falsas imágenes de Dios. Porque la idolatría
a cualquier nivel, es odio a Dios, es desprecio a Dios, es minimizar la grandeza, la excelencia del Dios que le cantamos, santo, santo, santo. Hermanos, si Dios es santo, ¿qué imagen física puede apreciar la gloria de Dios, hermano? No hay nada. No existe. No existe cantidad de material en el mundo ni en el universo que puedan hacer una imagen del tamaño del Dios verdadero, del Dios real. Toda imagen idolátrica, sea física o mental, menosprecian la gloria de Dios y ofenden al Dios de las Escrituras. Por eso el ciego natural, encerrado en un cuarto de luz y aumentarle la cantidad de lámparas de 1000, 2000 watts, esa persona no va a poder ver, porque usted mete la luz. Igual, el hombre natural, si Dios primero no le da vida, si Dios no le da primero vista, esa persona no puede creer en Jesucristo. Por eso el Evangelio necesita ser predicado. Solo el Evangelio tiene poder para dar vista al ciego y para levantar al muerto de su condición de muerte espiritual. Porque a Dios le ha placido salvar al perdido por la locura de la predicación. En la creación lo primero que el Señor hizo no fue al hombre, no fue las estrellas en el firmamento, no fue la tierra. ¿Qué hizo primero el Señor? Luz. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 3 al 5. Si usted el Génesis lo aprecia desde el punto de vista de Jesucristo, va a apreciar grandes maravillas. Todo el universo, toda la Escritura habla de la gloria de Jesucristo. Es Él el personaje principal, no es el hombre, es Él. El evangelio humanista piensa que el hombre es el centro del universo. El evangelio cristocéntrico exalta la gloria del Hijo de Dios. Él es el centro de todo. Génesis 1, 3 al 5, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios, la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Si Jesús no nos da luz a nosotros, no nos da vista, si Dios no nos da vista, no podemos apreciar a Jesucristo, menos al Padre, menos al Espíritu Santo de la Escritura, menos a la palabra. Dios en su gracia y misericordia, el día en que nos dio vida nueva, nos dio vista, y la luz verdadera que nos alumbró y pudimos ver cómo Él ve las cosas. Hoy al pecado llamamos pecado, no error. Alguien, una hermana me decía ayer, es que yo cometí un error. Le digo, error es que se me caiga esto. Error es que se me rompe esa guitarra. Error es que me choque. Es un error. Mentir no es error. Engañar no es error. Blasfemar contra Dios no es error. Ofender no es error. Ignorar los preceptos, las leyes, los mandamientos del Dios de la Biblia no es error. Eso se llama pecado. Ya el pecado hay que decirle cómo es. Pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos erraron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Eso dice la Escritura. Ya tenemos que aprender delante de Dios a decirle las cosas como son. Pecado, pecado. Y el pecado para Dios es abominación. Sea el más vil asesinato o entre comillas la más pequeña mentira. Por una razón, porque Él es santo. Él es santo, santo, santo. Santo es del Padre, santo es del Hijo, santo es del Espíritu de Dios. Y Él dice las cosas como son. Una persona me decía, Dios me va a entender. Entonces yo acordándome de una frase que alguna vez vi en una película, Dios me hizo acuerdo esa frase que es muy importante. Y yo le dije esto, listo, a mí me convenció. Estoy convencido de lo que usted me dice. Pregunta, ¿ya le convenció a Dios? Mano, a Dios no se le convence cuando el pecado es pecado. Cuando nosotros pecamos debemos pedirle en humildad, perdona a Dios. Porque Él perdona, no perdona errores.
Él no perdona disculpas. Él no perdona, ¿cómo se llama esa palabra cuando yo me justifico y echo la culpa al resto? Excusas. Él perdona pecados. Es que yo hice esto porque mi marido, porque mi mujer, porque mis hijos, porque mis hermanos de la iglesia, porque el pastor, porque... No. Él no perdona excusas. Él perdona pecados. Él murió en la cruz no por excusas, no por errores. Él murió por pecados. Él dio su vida en la cruz por pecados. Y es tan grave el pecado de nuestro delante de Dios que fue necesaria la muerte de su Hijo, que su sangre sea derramada para que nuestros pecados sean perdonados. Dios en su gracia y misericordia, el día en que nos dio vida nueva, nos dio vista. Y la luz verdadera nos alumbró y pudimos ver cómo Él ve las cosas. Al pecado, pecado. A la virtud, virtud. Pues en esta palabra, soreo, significa ser un espectador, discernir por experiencia, considerar, mirar, observar, parecer, ver. Es decir, nosotros cuando el Señor nos dio vista, desde ahí en adelante, en Cristo, a través del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de considerar las cosas. Y yo le decía a una hermana, nosotros debemos anticiparnos al futuro. Decía, ¿cómo se puede eso? Lógico. Si yo veo que en un lugar no debo estar, me invitan a un lugar, y en ese lugar hay personas con las cuales yo no debería estar, posiblemente voy a hacer cosas que yo no debo hacer. Entonces yo considero y digo, no voy. Ay, mandarina, tu mujer te manda. Sí, mandarina, mango, pera, lo que quiera. Pero yo quiero agradar a Dios. Entonces yo considero el camino y peso las cosas y veo las consecuencias. Miro, observo, aprendo a discernir entre lo bueno, lo malo y lo mejor. El Hijo de Dios, perdón, es pecado que los hermanos se queden, entre comillas, en la casa haciendo las labores del hogar porque es importante y no vienen a la iglesia. ¿No? Pero los que vienen aquí saben que aprenden a escoger entre lo bueno que sería eso y lo mejor que es buscar de Dios. ¿Sí? Entonces Dios quiere que aprendamos a escoger, a discernir, a observar por experiencia entre lo bueno y lo mejor. Punto 3. Jesucristo es salvación. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es un versículo de ánimo para mí, porque es verdad. Jesús no vino a condenar este mundo, hermano, por una razón. Este mundo ya estaba condenado. A causa de los delitos, los pecados, la maldad del ser humano, todo un ser humano que ha pisado esta tierra, a excepción del Hijo de Dios, de Jesucristo, todo hombre merece el infierno. Todo ser humano, por sus obras, es merecedor del infierno. No es merecedor del cielo, hermano. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No pone excepción a nadie. El único excepción es aquel que escribió esa palabra, que inspiró esa palabra en Pablo, que es Jesucristo, que es el Padre a través del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron. Versículo 17 de Juan 3 dice lo mismo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo, pero hay una salvación, solo por medio de Él. No es cuestión de religión, no hay obras que puedan ser aceptadas delante de Dios para salvación. No existe eso, porque solamente la salvación fue determinada por el Padre Eterno, que sea a través de su Hijo. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Todo aquel que en Él no cree ya ha sido condenado. Al oír aquí tiene un sentido práctico y tiene más que ver con obedecer. Cuando dice la Biblia, el que oye mis palabras, está diciendo el que obedece mis palabras. Al que no lo hace, la Biblia dice que Él no lo juzga, porque la muerte de Jesucristo fue para salvación, no para condenación. Pero el que no oye las palabras de Jesús,
La Biblia dice que ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el único Hijo de Dios, aquel que tiene la misma naturaleza de Dios que el Padre y que el Espíritu Santo. Al oír que tiene un sentido práctico, tiene que más que ver con obedecer, como cuando el Señor decía, al que tiene oídos para oír. ¿Y quién tiene oídos para oír? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que por la predicación del Evangelio Dios le ha dado vida nueva, aquel que después de nacer de nuevo ha reconocido la santidad del Hijo de Dios, su pecaminosidad, su imposibilidad de salvarse por sus obras, y ha generado eso arrepentimiento para pedirle perdón a Dios y recibir por la fe, que es en Cristo Jesús, salvación, perdón de pecados y vida eterna. Es decir, la salvación es consecuencia de la gracia, no de nuestro buen comportamiento. Las obras son consecuencias de la salvación. Como cristianos empezamos a comportarnos de manera diferente y a vivir como Dios dice, como consecuencia de que ya somos salvos, no para salvación. El que tiene oídos para oír, oiga, es decir, el que ha escuchado la voz de Dios, obedezca. Porque bienaventurado no es el oidor solamente, sino el hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias estará engañada? ¿Cuánta gente? Qué triste, como dijo Charles Spurgeon. Y le voy a decir completita, no porque va a decir el pastor, se cuida él a todos, dice. Charles Spurgeon dice una frase: qué terrible ir desde el interior de una iglesia cristiana al infierno. ¡Qué terrible! Pero más terrible aún, ir al infierno desde el púlpito. ¿Cuántos pastores en el día del juicio el Señor les dirá: nunca os conocí, hacedor de maldad? Pero en tu nombre, no te conozco. ¿Cuántos, entre comillas, asistentes a iglesias cristianas, desde la iglesia irán al infierno? Pero Señor, contigo estuvimos en las plazas. Pero contigo estuvimos esto. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. No les dice: te conocí y te perdiste. Nunca te conocí. Nunca fuiste salvo. Hermano, tenemos que discernir nuestro corazón. ¿Sabe cómo reconoce Jesús a sus hijos? Dice: Dios conoce a los que son suyos. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Causa, ser hijo de Dios. Consecuencia, apartarse del pecado. No significa vivir una vida sin pecado, es imposible en esta tierra. Pero sí tener la concepción que yo quiero apartarme del pecado, vivir conforme a lo que Dios quiere. Un hijo de Dios odia el pecado. Un hijo de Dios no le gusta revolcarse en el pecado. Es decir, les llamaba la atención en el sentido de que aquel que escucha las palabras del Señor Jesucristo y no las pone por obra van a ser juzgados por el evangelio que escucharon y no obedecieron. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Y el evangelio tiene un propósito claro: que crean en el Hijo de Dios y que tengan vida eterna en su nombre. Jesús no vino a este mundo a condenarlo, vino a salvar este mundo. Si el que escucha no lo hace, las mismas palabras de salvación se convierten en juez. Es decir, delante del trono de Dios nadie le podrá decir: es que no me hablaron, es que no me predicaron, es que no me hablaron de que tú, Jesús, eras el único camino, la verdad de la vida. Es que no me dijeron que si yo no me arrepentía de mis pecados en tu nombre, yo no podía tener vida eterna. Nadie, ningún ser humano. ¿Sabe que mucha gente recibe el evangelio una vez, predicado eficazmente, como Dios quiere? Mucha gente nunca querrá arrepentirse. Es para que ese evangelio un día sea testigo de que esa persona no quiso conocer a Jesús y que no dejó que Dios le salve. Punto 4. El mundo es juzgado por la palabra de Dios. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado
ella le juzgará en el día postrero, es decir, en el día final, en el día del juicio. El mundo es juzgado por la palabra de Dios. Por eso dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Dios, yo no sé cómo, yo no soy Dios, pero no sé cómo permitirá que el mensaje de la salvación llegue hasta la última persona de este mundo. Yo no sé cómo. Mucha gente se preocupa demasiado, no más que Dios se preocupa. Y le va a decir cómo. Y dice, y los indígenas de allá, del oriente, de esas tribus no contactadas, de los Tarahumani, de los ni sé qué, pero los negritos de allá de África que andan en taparrabo y todo eso, Dios, ¿por qué no les predica? Hermano, yo no soy Dios, yo no sé cómo. Yo no sé cómo Dios lleve su mensaje, ¿sí? Y les haga conocer su palabra, yo no sé cómo. O sea, en pocas palabras yo lo que voy a decir es una frase que a mucha gente le puede molestar y sonar irrespetuoso. Ese es problema de Dios, hermano. Eso no es problema mío. Él a mí no me va a llamar la atención por algo que no me mandó a hacer, ¿sí me hago entender? Él me va a llamar la atención a mí por lo que pude hacer en la congregación y no lo hice. Predicarle chalitas motivacionales, decir los lindos que son, que vivan como vivan, igual van a ir al cielo. Y hagan lo que hagan, o sea, a Dios no le importa eso, que a Dios le importa solamente su corazón. Eso Dios me juzgaría, hermano. Sería un mensaje hipócrita de mi parte. La palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para exhortar, para instruir. Y la palabra de Dios cuando es predicada en sanidad y en santidad, va a cumplir ese propósito. Dios les demandará a aquellos pastores que tuvieron clubes sociales y no iglesias. Aquellos que se adueñaron diciendo, mi iglesia, mis ovejas. Y hasta les dicen que les digan, mi pastor. Hermano, el único que puede usted decirle, mi pastor, es Jesús. Amén. Gloria a Dios. A mí dígame pastor, si es que quiere decirme, o hermano, como quiera decirme, no hay problema. Yo soy un hombre como Henry y Gabriel que fuimos levantados para enseñar la Biblia, predicar la palabra. Pero aquel que resuelve su camino y guía su camino es Jesús. Es Él, y solamente Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no estoy diciendo que no me honre, no me respete. La Biblia habla de sujeción a los pastores. Pero nunca se sujete a un pastor o a un siervo de la iglesia que no viva conforme al Evangelio. Ni de broma se sujete. Hay personas que dicen una cosa y viven de otra manera. Hay personas que dicen que hay que amar y en vez de amar odian. Hay personas que dicen que hay que obedecer a Dios y son irreverentes a Él. Usted no tiene obligación de sujetarse a hombres así. Para nada. Para nada. Y lastimosamente en la religión evangélica, porque han convertido a la mayoría de gente en religión, lastimosamente, es tipo la Odisea, donde Dios está llamando a que se arrepienten. Y Apocalipsis 3:20 no es para gente de afuera, es para gente de adentro. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Habla a cristianos fríos, peor que fríos, tibios, que viven vidas tibias, tocando la puerta. Si alguno me abre, yo entraré y tendré verdadera comunión con Él, porque cenar es sinónimo de comunión, y Dios hará grandes cosas en ese creyente que regresa a los pies de Jesucristo y su palabra. Por eso nosotros no predicamos para que la gente, para llenar esta iglesia. Nosotros no predicamos para que la gente se haga fanático de una iglesia o de un pastor. Nosotros predicamos para que la gente aprenda a amar a Jesús, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Y conociéndole a Él, aprendan a seguirle y a obedecerle. Como dijo Pablo, solamente quiero predicar a Cristo y a este crucificado. Aquí se predica y se exalta la obra de Jesús, su santo nombre, su perfección. Porque Jesús no quiere hacer hombres buenos y mujeres buenas. Él murió en la cruz para hacer gente nueva, nueva criatura, dice la Escritura. El mundo es juzgado por la palabra de Dios. Juan 13:19 dice,
Y esta es la condenación. 3:19, perdón. Y esta es la condenación, que la luz, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, porque sus obras eran malas. Hay un pastor que se llama Luis Rodas, y está, en Facebook está sacando un montón de enseñanzas bonitas que dice, tráeme a Cristo. Y hablan acerca de eso, que muchas iglesias, muchos hombres han sacado de sus vidas, muchos cristianos, y muchas iglesias entre comillas cristianas, han sacado de sus iglesias y han sacado de sus vidas a Cristo. Han sacado. Y tienen una religión. Tienen nada más y nada menos que una religión. Cambiaron de puestos, no de vida. Cambiaron del seno de la religión tradicional apóstata, se cambiaron de puestos y siguen viviendo las mismas vidas horribles que vivían allá. Cuando Cristo toma una vida, Cristo la cambia. Porque si no la cambia, posiblemente esa vida no es de Cristo. Y se está engañando a esa persona. Se está engañando. Y saltará de la silla de una iglesia al mismo infierno en el día del juicio. Pablo dice, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que nos escudriñemos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Y porque nos ama Dios, dice que nos escudriñemos. ¿No es cierto? Porque si no nos amara, nunca nos llamaría la atención. Nunca nos llamaría la atención. Porque Dios ama a sus hijos, nos llama la atención. O si no, no nos llamaría la atención. Por eso Paul Washer dice que las iglesias apóstatas, tipo Cayuna, Benijín, Maldonado y todo eso, dice que esos pastores son el juicio de Dios a esos hombres y mujeres que no aman al Señor y que quieren escuchar lo que su mente carnal quieren escuchar y no el mensaje de Dios. Y la iglesia del Señor fue levantada para escuchar la palabra de Dios. Amén. Edificados en la roca que es Cristo. En esta porción de la Escritura que nos deja el Señor de enseñanza. ¿Qué nos deja el Señor? Vamos, punto 1. Juan 12:49. Él dio testimonio de su Padre. Y aquí entra una enseñanza que nos va a llamar y jalar la atención a todos, principalmente a los que estamos arriba para servir al Señor en la enseñanza. Nos va a jalar la oreja de oro. Y a mí me jaló. No se enojarán conmigo. Punto 1. Él dio testimonio del Padre. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. La versión 1865 de la Reina Valera dice, porque yo no he hablado de mí mismo. Jesús dice, yo no he hablado de mí mismo. Más del Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. Tengo. ¿Sabe qué significa esa palabra tener? Es una necesidad impuesta. O sea, es una necesidad impuesta, perdón. ¿Es necesario tomar agua cuando se tiene sed? ¿O alguien toma por hobby agua cuando está cansado? Alce la mano el que toma por hobby. Hermano, a mí el agua siempre no me gusta. Es horrible. Pero cuando estoy con sed, se me impone necesidad para tomar esa agua. ¿Sí me hago entender? Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, decía en ese sentido, se me impone esa necesidad. Y él dio testimonio de su Padre. Y verá esta frase. Dice, porque yo no he hablado de mí mismo, es decir, predicadores y aquellos que quieran predicar el Evangelio y evangelizar, no hablen de ustedes. No hablen de ustedes. Hablen de Jesús. El Evangelio tiene que ver con Cristo, no con nosotros. El Evangelio tiene que ver con la gloria del Hijo de Dios. El Evangelio tiene que ver con la obra de Dios en la cruz. Es que yo antes era borrachito y ahora soy esto. Es que yo antes era... Entonces es una forma... Jesús, la fórmula mágica para curar al borracho, la fórmula mágica para curar al adúltero, la fórmula mágica para esto. Hermano, y por eso es el Evangelio promocionista. Anda a la iglesia y Dios te va a mejorar tu salud. Anda a la iglesia y te va a mejorar tu matrimonio. Anda a la iglesia y te va a mejorar tu familia. Anda a la iglesia y esto que yo... ¿Es verdad eso?
Yo conozco personas que fueron a la iglesia, ahora están divorciadas. ¿Qué pasó? ¿Falló Jesús? ¿Falló Dios? ¿Falló la palabra? ¿Sabe quién falló? Esas personas que predicaron mal el Evangelio. Porque el Evangelio es salvación personal. De muchos matrimonios, entre comillas cristianos, uno se irá al cielo, otro al infierno. De muchas familias, unos padres irán al cielo y otros al infierno. Los padres irán al cielo, los hijos al infierno, los hijos al cielo, los padres al infierno. Porque la salvación, el Evangelio es personal. Gloria a Dios y va toda la familia al cielo. Pero hermano, no podemos vender un Evangelio falso. No podemos predicar un Evangelio falso. El Evangelio bien predicado salva. El mal predicado. Yo no he hablado de mí mismo. Si Jesús dice, yo no he hablado de mí mismo. Yo he hablado de lo que el Padre me dijo y me dio mandamiento de lo que había de hablar, había que decir. Pregunta. Y yo he escuchado un montón de pastores que predican viajes, sus aventuras, sus paseos, sus éxitos. Hermano, es perder el tiempo en el púlpito. El Evangelio es para dar a conocer el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor. Si Jesús dice, yo no digo nada, sino lo que el Padre me ha dicho que diga y haga. Pregunta, ¿nosotros qué debemos hacer? No debemos hablar de nosotros. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:9, 1 de Pedro 2:9, dice, para que demos testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Quién fue ese? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Para la gloria de quién? Del pastor Jorge. La gloria del Padre, hermano. Casi dicen amén unos. Nosotros buscamos la gloria del Padre, hermano. Nosotros pretendemos al predicar la palabra glorificar a Dios. Un pastor decía que después de la predicación es la parte más peligrosa para el predicador. Porque mucha gente se acerca, bueno, gracias a Dios aquí la iglesia está muy bien adoctrinada en ese sentido, y no llegan, uy, hermano, la mejor prédica del mundo, y por aquí por allá. No, hermano, eso nunca lo haga. Dele gloria a Dios, alábele a Dios. A mí no me digan nada, hermano. Si le llegó la palabra en buena hora, si no, pues problema de Dios, no mío. Y el pastor decía, son los 15 minutos de glorificar al gusano. Donde todo el mundo le dice cuán buen pastor, cuán buen predicador es. 15 minutos de glorificar al gusano. No glorifica al gusano, glorifica al Creador. Glorifique a Dios, glorifique a Cristo, a Él, no al gusano. Nosotros tenemos clarito la doctrina. Por eso, hermano, por eso yo entiendo en mi corazón que si yo hago lo que la Biblia enseña y predico como la Biblia enseña, cuando sea el tiempo de Dios, Él me entregará recompensa. Él, hermano. Y si no lo hago bien, Él un día me quitará recompensas. Él. Entonces, demos testimonio de Jesús. De eso está claro. Él fue enviado por su Padre. Jesús no vino por voluntad propia. ¿Usted sabía eso? No es como muchos dicen en el plan de redención, el plan B de redención, que Adán y Eva pecaron, entonces los tres se reunieron. El Padre dijo, el Espíritu Santo, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Yo voy a la cruz y voy a morir por ellos, y por aquí, por allá. Y el Padre dijo, qué bueno, entonces ándate. Y el Espíritu Santo también le animó. Es una falacia, hermano. Es un desconocimiento escritural, es una aberración de la Escritura. Si el plan de salvación era mucho antes de que Satanás se revele. El plan de salvación estaba mucho antes de que el mundo sea mundo. El Padre dio una orden y el Hijo aceptó esa orden. Así es las cosas, hermano. Lógicamente en una comunicación intertrinitaria, digamos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en una orden diciendo y el Padre y el Hijo negándose como quien dice. No. Es una comunicación perfecta, pura, donde el Padre expresó su voluntad, el Hijo aceptó la voluntad del Padre y cada una de las tres personas de la Trina Deidad iban a efectuar
¿cómo se puede decir? Su poder en el Dios único y verdadero para efectuar su propósito. ¿Sí? Así son las cosas. Dios no tiene planes B, hermano. Él siempre tuvo un plan A. Y el plan A es Cristo en la cruz muriendo por el pecador. Para la gloria de Él, hermano. Para salvarnos a usted y a mí de nuestros pecados. Para ser perdonados por esa sangre. Y hoy gozar de salvación y vida eterna. Es eterna, nadie nos puede quitar. Ni la vida ni la muerte, nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo Jesús. El Padre le dio ordenanza de que había de hablar y decir. Él me dio mandamientos de lo que de decir y de lo que de hablar. Esta palabra mandamiento tiene que ver con una orden. Pero ya le digo, ¿en qué sentido? Con un encargo, con un precepto. Es decir, el Señor Jesucristo nos da una enseñanza clara de qué hablar como cristianos y de qué hacer. ¿Qué es decir? Esta palabra hipón significa añadir, contestar, hablar, llamar, mandar, ordenar, referir, responder. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo es que el Padre le dio una clara ordenanza de lo que el Señor debía ordenarnos a nosotros. ¿Sí? Eso es discipulado. Es discipulado. Dice, ir por todo el mundo, predicándoles el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que se les ocurra. Por eso en muchas iglesias dan economía eclesiástica. ¡Wow! ¡Wow! Curso de motivación interior. ¡Wow! Sí, yo lo veo a Dios aplaudiéndoles a esos pastores. Sí, ajá. Jesús dijo, clarito, ustedes van a enseñar lo que yo les enseño. No más, no menos. Por todo aquello que es de más o de menos, de mal procede. Pablo en Corintios dice, porque yo recibí del Señor también lo que los he enseñado. Él recibe para enseñar. Él no enseña nada que no haya aprendido. Por eso meterse a hablar en doctrina, cosas que todavía no se entiende, es un error. Hay que aprender bien primero y después enseñar bien. Si no, mejor no meterse, hermano. Con la palabra de Dios hay que ser muy serios. Muy serios. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. No es la palabra de Charles Chaplin. No es la palabra de algún escritor famoso, llámese Dante Alighieri o llámese XX. No, hermano, es la palabra de Dios, es muy serio. Es muy serio. Tenemos que enseñar cómo es, hermano. Entonces, esta palabra, ordenar, tiene que ver con lo que Dios en Cristo nos enseña que debemos enseñar. Un pastor que enseña cosas que la Biblia no le llama, que no le ordena, que no expresa, que enseñe, está en problemas con Dios, hermano. Está en serios problemas con Dios. O sea, hermano, ahí... Porque Jesús dice claramente, en su mandamiento es ordenándonos a usted y a mí qué debemos hacer y cómo debemos conducirnos. ¿Sí? ¿Qué es hablar? Esta palabra la leo, tiene una conexión intrínseca con la palabra anterior, eipón, pero tiene que ver con anunciar, tiene que ver con conocer, con contar, con decir, con emitir, especialmente hablar y predicar. Por eso les decía, esto es para específicamente para nosotros como siervos que Dios ha llamado a la predicación del Evangelio. Hermano, nosotros no debemos predicar pensamientos, filosofías, sentimientos. Es que yo creo que la Biblia dice esto. No. Dios no nos llamó a creer que la Biblia dice eso. Dios nos llamó a predicar lo que la Biblia dice. Por eso les dijo, y después de que hayan hecho todo lo que yo les he dicho, decirse, siervos inútiles somos, porque hicimos solamente lo que nos mandó a hacer el Señor. ¿Sí? Es decir, Dios no quiere siervos útiles.
Hay pastores afanados haciendo guarderías, escuelas, universidades, que formando parte de tal comité, que reuniéndose con curas, con sacerdotes, peor todavía, hermano. Y descuidando a las ovejas, descuidando la predicación de la palabra, descuidando la enseñanza correcta desde el púlpito de la palabra, descuidando lo más importante. Hermano, yo le voy a decir una cosa, verá. Dios no me va a felicitar por las casas de los hermanos que fui visitando. Cuando toca hacerlo, y lo hacemos con mi esposa. Y lo hace Gabriel y lo hace Henry. Cuando toca hacerlo. Dios a mí me va a demandar por la enseñanza, por el pasto que yo preparaba en la palabra y daba de comer a las ovejas desde el púlpito. ¿Usted ha visto a ovejas que el pastor les meta el pasto en la boquita? ¿No? La que es oveja del Señor, del buen pasto, ¿qué hace? Come, hermano. La que no es oveja, no come. Por eso Jesús le dijo a sus ovejas: vosotros creéis en mí porque sois de mis ovejas. Es todo. Así que yo, hermano, no me desespero porque la iglesia tal vez no crezca, aunque está creciendo, gracias a Dios, porque Dios así es generoso. Y añadirá, y se ve añadiendo los que deban ser salvos a esta congregación que forma parte de la Iglesia Universal de Cristo, ¿no es cierto? De todas las congregaciones en todo el mundo, en todos los tiempos, donde Jesús levantó la predicación del Evangelio. Es decir, lo que debemos enseñar y predicar, y cómo debemos comportarnos, porque el contexto de la enseñanza es eso, no solamente lo que enseñamos, de lo que predicamos, o de lo que leemos y aprendemos, sino también cómo nos comportamos. Debe ser palabra y testimonio juntos. En un cristiano, tanto la palabra como el testimonio caminan juntos. Bienaventurados los oidores y los hacedores. Pues en Apocalipsis hay una bendición hermosa. El libro de Apocalipsis comienza un poquito más allá diciendo: bienaventurados el que lee, los que escuchan y los que ponen por obra. Ahí habla de estas dos palabras. Seréis bienaventurados si hacéis todo lo que yo os digo. Así dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la obra final nuestra, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, a pesar de que no son causa de nuestra salvación, sí son producto de la gracia. Porque Efesios 2:10 dice: y todas las obras en las cuales caminamos, Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, ¿significa si yo hago tonteras porque Dios preparó esas malas obras? ¿Es eso? No. Significa que Jesús en su vida terrenal durante 33 años caminó en perfección y santidad. Y yo debo aprender a seguir las pisadas de Jesús. A eso significa que Él preparó de antemano para que usted y yo caminemos en la obra de Cristo. ¿Me hago entender? Porque si no, mucha gente se va a excusar. Dice: es que si yo vivo en pecado, hago las tonteras que vivo haciendo horrores, es porque Dios quiere que haga eso. Hermano, es una aberración. Porque Dios preparó camino perfecto en Cristo. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cristo mintió alguna vez? Él fue veraz. ¿Cristo difamó alguna vez a alguien? Él fue siempre sano, sincero, perfecto. ¿Cristo fue hipócrita? Nosotros no debemos serlo, debemos caminar en sinceridad. ¿Cristo fue obediente hasta la muerte? Sí, esas son las obras que Dios preparó de antemano. Porque toda obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella es en Cristo. ¿Sí? Es decir, su vida y mi vida, después de que somos salvos por la gracia de Dios, es resultado de la gracia. ¿Sí? Es resultado. Es decir, usted ya no miente, es porque Cristo le salvó. Usted ya no engaña, es porque Cristo le salvó. Usted ya no vive la vida pecaminosa de antes, es porque Cristo le salvó. ¿Sí? Y cuando peca contra Dios, ¿usted cómo demuestra que es de Cristo? Arrepintiéndose. Porque a pesar de que Jesús no pecó, Él preparó camino en la cruz también para que nosotros nos arrepintamos por medio de esa sangre, pidamos perdón al Padre y recibamos por fe
que es en Cristo el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Es la obra de Cristo, es completa, hermano. Por eso mucha gente dice, es que la vida de Jesús no tiene mayor sentido. No, hermano, la obra de Cristo tiene amplio sentido en la salvación. Porque Jesús es el camino de la salvación. Ejecutado en la cruz, testificado en su resurrección y sentado en lugares celestiales. Para que Él está al ladito del Padre, para que cada vez que usted se arrepiente y pide perdón a Dios por medio de Cristo, ¿sabe quién está intercediendo ahí? Jesús. Papá, perdónalo. Sí, mi hijo. Él no se merece, pero por tu obra yo le perdono. Porque tú diste la vida en la cruz por ellos, yo le perdono. Porque la muerte no te venció y resucitaste, yo le perdono. Porque tú diste tu vida para volverla a tomar, yo le perdono. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no que debemos aprender a darle la gloria a Dios? Bueno, el cristiano que entiende la obra de Cristo, el cristiano que entiende a Jesús, es un cristiano que magnifica a Dios. Y cuando cantamos el doxa, santo, 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 aleluya, hermano, se goza. Y ese himno de doxología va a estar hasta que Cristo venga, hermano. Porque ese gloria, 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 ese santo, 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 así le aburra lo que sea, lo vamos a cantar por la eternidad, hermano. A Él, el que se merece todo el honor, la gloria y la honra, que es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el mandamiento dado por el Padre al Hijo? Veamos Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Pregunta. Jesús, la Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Este mandamiento Jesús lo cumplió? ¿Qué dice usted? ¿O no lo cumplió? Lo cumplió. Lo cumplió, hermano. Porque la muerte de Cristo es propiciatoria para toda la humanidad. Pero tengo que decir una verdad también. Es solo expiatoria para los que creen. Propiciación significa que todo ser humano, por más vil que sea, por la obra de Cristo pudiera ser perdonado. Pero expiación significa que solo es efectiva para los que en Cristo confían. Pregunta. ¿Usted confía en Cristo? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Jesús cumplió el mandamiento completo? Yo creo que sí, hermano. Él fue obediente hasta la muerte. Por eso el Padre lo recibió en gloria. Si Cristo no cumplía el mandamiento, nunca lo recibió en gloria el Padre. Porque Él es santo. Y Él a los desobedientes no recibe en el cielo. ¿Sí? Entonces cuando Él dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es obediencia pura, hermano. Y este mandamiento es, verán, Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perdón. Todo aquel pecador que se arrepiente y se acerca a Cristo como único medio y mecanismo de salvación para vida eterna, ¿qué sucede? ¿El Padre le perdona o no? Lo hace. Porque Él nunca se va a negar a sí mismo. Pero es que yo he hecho esto. Pero es que si usted supiera mi vida, ¿cómo ha sido? Ponga su vida delante del altar y pídale perdón a Dios en nombre de Cristo y Él le va a perdonar. Él le va a perdonar. A Él no le interesa lo pecador que ha sido, lo malo y perverso que ha sido. A Él no le interesa. Porque la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no le importa lo que haya hecho. Si usted confía en el Padre, si usted le pide, y sabe la forma de confiar en el Padre, es arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios por medio de Cristo. Es la forma de confiar en el Padre. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién ha dado arrepentimiento? Dios. ¿Sabe por qué usted y yo nos seguimos arrepintiendo? Porque Dios nos ha concedido el arrepentimiento. Si usted cuando peca tiene dolor y sufrimiento porque le ha fallado a Dios, ¿sabe quién le concedió ese dolor y tristeza para arrepentirse? Dios. Pídale perdón a Dios. Reconozca que Jesús es el único camino, verdad y la vida. Y reciba por fe perdón de sus pecados.
Y como consecuencia, vida eterna. Para ir terminando, si el Señor Jesucristo fue obediente al Padre en todo, nosotros ¿qué debemos ser? Obedientes. Obedientes. La característica de un cristiano no es la Biblia grande. Y si tenemos, lógicamente, los que somos cieguitos, compramos letra grande porque ya no podemos ver bien. La característica de un cristiano no es poner en el carro yo amo a Jesús, o el pescadito Jesús, que encima es antibíblico, no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, ni con los símbolos cristianos. O dice Dios te ama, o que andar diciendo yo soy cristiano. La característica del discípulo de Cristo es la obediencia. No hay otra. No hay otra. La Biblia dijo, por los frutos los conoceréis, no lo dije yo. Si el Señor Jesucristo fue obediente, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Muchos maridos dicen, espera, que yo ya no quiero buscar de Dios porque mi mujer es así. Dios le amó a cada persona individualmente, que yo sepa. Aquí está mi esposa. A mí no me interesa cómo ella se comporta delante de Dios. A mí me interesa cómo yo me comporto delante de Dios. Lógicamente oro para que ella sea testimonio de Dios. A ella no le interesa cómo yo me comporto delante de Dios. A veces puedo comportarme de maneras que no debería, pero a ella le interesa obedecerle a Dios. A usted no debe interesarle como sus hijos, como su esposa, como su esposo, como su jefe, como su familia o como qué sé yo se comportan. A nosotros debe interesarnos, a todos nosotros, cómo estamos delante de Dios, cómo nos comportamos delante de Dios. Si Jesús nos mostró obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes. Si el Señor Jesús no enseñó nada extraño a la palabra de su Padre, nosotros, los que enseñamos, no debemos enseñar nada extraño, porque todo lo extraño es leudado. Y la levadura de la que habla Jesús, la levadura de los fariseos, hablaba de las falsas enseñanzas de los fariseos. Hermano, lastimosamente, en muchas iglesias, no en pocas, la doctrina está leudada. Está leudada. Hay iglesias donde predican psicología, filosofía, terapia existencial, sanidad interior. O sea, buscan sanidad interior. Y yo ya soy sano interiormente, no sé usted, ¿no? El rato que el Señor me salvó, ya me sanó. Que estoy en un proceso de santificación diaria a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, sí. Terapia del perdón. Un curso de 1 año para aprender a perdonar. Cuando la Biblia me da una orden y dice, perdona, no es ofensa porque también perdonamos. ¿Qué está diciendo? ¿Cursito de aprender a perdonar? Orden. Y las órdenes que Dios da, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlas. En la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba el Señor? Perdonándonos. Y estaba colgado en la cruz, martirizado. Dijo, espérese fariseos, voy a seguir un curso de perdón, terapia de perdón. Hermano, no hay tantos cristianos viviendo vidas flojas, amargados, rencorosos, con odio, con resentimiento. ¿Saben por qué? Porque les dijeron que el perdón es un proceso. ¿Perdón un proceso? ¿Qué tal si Dios dijera, yo les perdono en procesos? Mano, el perdón es una orden. Y las órdenes de Dios son para obedecerlas. Diferente es la sanidad. Cicatrizar la herida y sanarles el problema del Espíritu Santo, no mío. Mi obligación es perdonar. ¿Sí me van a entender? Dios, que es Dios, Él sabrá cómo me sana mi corazón. Es todo. ¿Sí o no? Él es todopoderoso. Yo creo en un Dios todopoderoso. Si el Señor Jesucristo murió y resucitó para salvar al perdido por la predicación del Evangelio, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos morir a nuestro yo. ¿Sabe por qué no perdonamos? Yo no sé por qué estoy hablando del perdón. Porque somos orgullosos. Somos arrogantes. Nos creemos mejor que el resto.
Coja la palabra, así, ábrala, póngala como un espejo y verá que usted no es mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Pongo la palabra delante de mí y veo a veces una persona hipócrita, veo a veces una persona que dice cosas que no son, veo a una persona que tiene que mejorar en esto, en esto, en esto. Y digo, Señor, trata conmigo. La falta de perdón es producto de la arrogancia y orgullo que hay en nuestro corazón. Es todo, hermano. Que la Biblia dice eso. La Biblia dice eso. Entonces, si Jesús murió, nosotros tenemos que aprender a morir a nuestro yo. El enemigo más peligroso que usted tiene ni siquiera es el diablo, hermano. El enemigo más peligroso que yo tengo ni siquiera es el diablo ni el mundo. ¿Sabe quién es? Soy yo. Soy yo el más peligroso. Y resucitó. Hay una promesa en Romanos 6, dice que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, hemos muerto y hemos resucitado con Él. La iglesia ya está en lugares celestiales con Cristo. Pero si Jesús murió y resucitó para salvar al perdido, siendo santo y perfecto, ¿nosotros qué debemos hacer? Para que la gente conozca al Señor. Morir a nuestro ego, hermano. En nuestro trabajo, en nuestra casa. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere buscar de Dios en los sitios donde estamos? Porque no nos parecemos a Jesús. No nos parecemos. No nos parecemos. La gente ve a gente que igual hace tonteras, que igual se comporta horrible, que igual es altanero, igual es orgulloso, igual es grosero. Es cuando la gente vea cosas diferentes, posiblemente la gente pregunte, oye, ¿y qué haces tú? Y podamos predicar la palabra. Debemos morir a nuestro yo. Y si Jesús murió y resucitó para salvar al perdido por la predicación del Evangelio, nosotros también debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar al perdido. Debemos conocer la ley, la demanda de la ley de los 10 mandamientos. Y que nadie puede salvarse por cumplir la ley. Porque nadie puede cumplir la ley. Pero que en Cristo Jesús, en el arrepentimiento, por la regeneración del Espíritu, podemos obtener en Él perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pongámonos de pie. Sea dada la gloria al Señor. Y voy a terminar leyendo estos versículos. El Evangelio se revela desde los cielos para salvación a través del Señor Jesucristo. Y enseñando expresamente en su palabra, solo a través de su sacrificio, su derramamiento de sangre y solo por la fe puesta en esta obra completa y consumada, que el pecador puede ser perdonado. El pecador no puede ser perdonado de otra manera. No por irse de romería, no por latigarse la espalda, no por ser buena persona, no por hacer buenas obras se puede salvar. Solamente se arrepiente y pide perdón a Dios por medio de Cristo. Segunda Samuel 23, yo estoy en mi devocional diario leyendo la segunda carta de Samuel. Y dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Samuel ya hablaba de Cristo, ¿no? ¿Habrá un justo, dice, que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Pero, y de aquí dice la respuesta, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. ¿Quién es ese? Jesucristo, hermano. Busque a Jesús en el Antiguo Testamento, en todo libro está Jesús. Isaías 55:10 da una respuesta más amplia a esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pregunta, si su corazón es la tierra que Dios ha preparado para que la semilla de la palabra entre. Pregunta, vea el propósito de Dios en su vida hermoso. Dice que la lluvia ya cayó en su corazón. Ya regó esa tierra de su corazón. Él la hace germinar. Él la hace producir. Y Él le da semilla para que usted, la semilla del Evangelio, siembre en otro corazón. Y le da pan para el que come y necesita. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Pregunta,
Si Dios ya puso la semilla en su corazón, ¿habrá algo que impide que prospere y dé fruto? Nadie. Le invito a esta pequeña congregación a que sigamos congregando para recibir de Dios su palabra, que es su alimento, su pan diario, para vivir conforme a su palabra.